Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes aquí en mi espacio de Carlos Guzmán. Vamos a continuar con la serie de el estudio de la esfera de Buga y la energía. Y esta presentación va a ser dada por mi amigo Guillermo Galindo desde Alemania. Y desde Alemania nos va a dar su nueva perspectiva nuestro amigo Guillermo Galindo, al cual anticipadamente, antes de que termine este video, le agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar presente en esta ocasión y continuar, porque por ahí algunos colegas me dicen, oye, es que no se ha sabido nada de la esfera de Buga. Claro, aparte de lo que sabemos que pues el periodista Jaime Maussan ha presentado, pero nosotros queremos saber de tu parte y de Guillermo sobre todo. Le digo, sí, sí, ya viene. Guillermo, adelante. Sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la oportunidad, Carlos, de nuevamente tener acceso a tus cibernautas. No sin antes invitarles que compartan esto, que expandan el conocimiento, sí, porque pues sabemos que entre más gente se involucre en torno a un método coherente, a un método congruente, en torno a cómo se debe estudiar este caso de la esfera de Buga y no irnos por el sensacionalismo, no irnos por el protagonismo, no irnos por la situación del show, ¿sí? Sino simplemente enfocarnos en el verdadero trabajo científico y tecnológico con objetividad, con esa capacidad de ser, cuantificar y cualificar el fenómeno y las cosas en torno a cómo se nos presenten, Carlos. Entonces, el día de hoy vamos a abocar el primer bloque que hemos propuesto en el estudio científico de la esfera de Buga, que esperemos que nos hagan caso, que sería prácticamente cómo se impulsa la esfera de Buga, cuál sería la fuente de poder de la esfera de Buga, qué le permite levitar durante tanto tiempo, y pues aquí estamos hablando del Santo Grial, ¿sí? Del Santo Grial, que sería la fuente inagotable de energía, ¿sí? Esto obviamente que vamos a presentar es un estudio histórico en torno a los casos históricos que hemos visto de cómo se surten de energía eh, estos objetos voladores no identificados, y lo que estoy presentando a continuación son las posibles hipótesis hacia dónde nos debe de llevar esto, Carlos. Muy bien, adelante, Guillermo. Pues bien, vamos a continuar entonces con la siguiente. Recordemos que presentamos este método francés para analizar el ciclo de automatización, que básicamente es entender cómo funciona una máquina, y que este ciclo es el que se debería de seguir para estudiar a través del método científico y plantear una metodología coherente y congruente en torno a cómo se debe abordar el tema de la esfera de Buga. Si nosotros consideramos que esta es una máquina de base y que funciona en torno a los principios de cómo debe funcionar un sistema y dentro de lo que es una maquinaria, pues entonces tenemos que considerar el ciclo de automatización, ya que estamos hablando que la esfera de Buga es un autómata de base. Este debe de contar con una fuente de energía, lo que le proporciona la fuerza para moverse. De ahí nosotros estudiamos que tiene que tener un sistema de sensado, que ya hemos hablado de la fibra óptica que se encontró en el ecuador de la esfera de Buga, que debe de tener una unidad central de procesamiento, una CPU, o en su caso el procesamiento de datos, que es donde tenga el criterio, los comandos, los algoritmos, el software para manejar, o la inteligencia artificial para manejar precisamente todas el funcionamiento del mismo.
No sin antes olvidar que debe existir con esta CPU una interfase hombre-máquina, es decir, un medio a través del cual nosotros nos podamos comunicar. ¿Qué implica esto? Pues puede ser a través de el microchip, que según mi teoría, mi hipótesis, es el puerto de conexión donde podemos conectar a través de estos 16 pines un protocolo a través del cual podamos comunicarnos vía software a lo que es la unidad central de procesamiento, ¿sí? Haciendo interpretación visual de lo que es el glifo del microchip. Para mí es claro el mensaje de que es el puerto de comunicación a la CPU. Por otro lado está el control de movimiento, que es básicamente lo que gobierna la rotación de la esfera, que puede darse de manera rotatoria como un motor o puede darse de manera lineal también o combinado. Vamos a analizar esta posibilidad y por supuesto lo que realiza el trabajo, que es la máquina o proceso. El trabajo pues obviamente pues es moverse, el generar un campo magnetogravitatorio o en su caso es un sistema gravimagnético y que éste pueda levitar y pueda transportarse y pueda hacer todo lo que se presume que puede hacer la esfera. Adelante. Entonces, en este caso, como vemos, nos vamos a concentrar exclusivamente en la energía. Recordar que la energía es precisamente todo aquello que puede proporcionarme un trabajo o una transformación. Y debe estar, pues obviamente, fundamentado en una fuerza. ¿Qué es esta fuerza? Pues precisamente de dónde va a nacer la energía. Bueno, nosotros entendemos la fuerza como aquello que, o la relación entre la masa y la aceleración, es decir, el poder desplazar un objeto de un punto a otro. Entonces esto nos va a dar fuerza. Vemos ahí la unidad de trabajo y vemos también la energía. Entonces vemos aquí un triángulo donde estamos nosotros correlacionando la fuerza, el trabajo y la energía. Los tres van junto con pegado. Es una correlación trinitaria, ¿sí? Entonces, aquí está mi planteamiento y la hipótesis de qué es lo que vamos a exponer el día de hoy, Carlos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de Bob Lazar y concentrarnos específicamente en cómo Bob Lazar, a través del elemento 115, se puede producir antimateria y que al reaccionar con la materia se produce la aniquilación y que esta aniquilación de la materia-antimateria nos produce una gran cantidad de energía que puede sostener pues sistemas gravimagnéticos, como lo dice Bob Lazar. También vamos a hablar un poquito acerca de las leyendas, acerca de los Vedas de la India, de los Vimanas, del mercurio rojo o el mercurio enriquecido, y hablar de estas teorías de los ancestros. No olvidemos que se acaba de presumir que las letras que venían escritas en la esfera de Buga es proto-sánscrito. Y curiosamente el sánscrito viene de la India. Y de la India vienen también las leyendas de los Vimanas. Qué curioso, ¿no? Vamos también a abordar el tema de los pleiadianos. Se ha hablado mucho de los pleiadianos a partir del caso de Edward Billy Meyer, que nuestro amigo el Barbudo presentó en 60 minutos por primera vez hace ya varias décadas. Y cómo ellos hablan de sistemas esferotoroidales a través de micromoléculas de cuarzo y la armónica de una frecuencia y cómo se produce energía con esto. Por supuesto, no sin antes olvidar que el sistema Gaia, que es el sistema de la Tierra, de nuestro planeta donde estamos viviendo, es un centro esférico de plasma de fierro-níquel que genera fuerza gravitatoria. Y hasta hoy nuestros científicos no han podido descifrar de cómo se genera la gravedad y qué es exactamente la fuerza gravitatoria en nuestro planeta.
el último experimento, vamos a hablar de ellos, de las ondas gravitatorias que Einstein habló en sus teorías. Por supuesto, vamos a hablar también de fuentes ilimitadas de energía contemporáneas de físicos y teóricos que han sido desacreditados en los últimos 50 años, gente que ha tenido la visión, como el caso de la teoría Orton, del doctor en física nuclear, de quien acabamos de hacer un homenaje, el doctor Aureliano Horta Sanabria, y vamos a hablar también del triple momento magnético y de quién impulsa esta teoría, no sin antes mencionar que en 2016 físicos encontraron generar energía del doble momento del campo magnético de la Tierra, lo cual demuestra que sí es posible generar energía con el campo magnético de la Tierra, y eso implica también entender cómo funciona, y eso implica también el poder alcanzar a dominar los sistemas gravimagnéticos. Continuamos entonces. Entonces vamos a abordar el caso de Bob Lazar. Ya nosotros dedicamos un video exclusivamente al caso de Bob Lazar. Él pues habla precisamente de un reactor que aquí estamos viendo en la parte superior izquierda. Este reactor trabaja por aniquilación, que es la relación materia-antimateria, y que a través del elemento 115, que se puede ver en la parte inferior izquierda, este cono, en donde se monta una placa del elemento 115, se provoca una reacción y al momento de inyectar materia a la antimateria que se genera por reacción, se genera una gran cantidad de energía que es canalizada a los tres, vamos a llamarle transductores gravimagnéticos que se encuentran en la parte inferior de la nave, en modo de tripié. Estos transductores gravimagnéticos generan una doble corriente espiral, ¿sí? Con un alto voltaje, un gran alto voltaje, del cual habla Bob Lazar. Habla de megavolts, Tesla manejaba kilovolts, imagínense cuando Bob Lazar habla de megavolts, y que a través de este alto voltaje se produce ionización en un gas, el cual circula en una doble espiral en la parte inferior de la nave y genera una energía esferotoroidal que envuelve la nave generando un campo gravimagnético, generando un planeta artificial que rodea el platillo volador. Entonces vemos que a través de un estado intermedio de generación de energía, nosotros hemos manejado la fusión, que es la desintegración del átomo y provocar una reacción en cadena. Recordemos Hiroshima, Nagasaki, los reactores nucleares actuales de generación eléctrica, y que actualmente se está persiguiendo la fisión, el fusionar dos átomos, en el caso de China, que a través de un sistema toroidal ha alcanzado temperaturas de más de 5 millones de grados centígrados, intentando transformar el hidrógeno en helio, ¿sí? Y de esta manera obtener un excedente de energía y poder generar grandes cantidades de energía. Entonces vemos que el concepto no es nuevo, se está manejando actualmente, Carlos. Entonces, ahí tenemos el caso de Bob Lazar, que podemos tomar muchos parámetros para entender cómo se puede generar gran cantidad de energía en un espacio muy pequeño. Porque curiosamente el reactor que estamos viendo a un lado del platillo volador, ¿sí?, es muy pequeño, Carlos. Si tú lo comparas en torno al volumen de la nave, es lo más pequeño, el reactor. Luego siguen lo que son los transductores, los generadores de campo gravitacionales, que están en tripié en la parte inferior, son más grandes, ¿sí? Entonces vemos que sí es posible generar grandes cantidades de energía en reactores pequeños, en microreactores. Nos vamos a la siguiente entonces. Esto es muy interesante porque la esfera de Buga tiene esta conexión con la India, ¿no? De donde salen los Vedas, ¿sí?
En la India habla de los vimanas, sabemos que es una civilización milenaria. Los vimanas, pues, ¿qué combustible utilizaban los vimanas, no? Aquí vemos que los vimanas eran vehículos voladores místicos de la mitología hindú, ¿sí? Mencionados en textos antiguos como el Ramayana y el Mahabharata. Estos artefactos, a veces descritos como carros o palacios voladores, son atribuidos a deidades o seres celestiales y se asocian con viajes, batallas y tecnología avanzada. Recordemos que hace poco se escuchó el rumor de que encontraron esqueletos enterrados ahí en la India, todavía radioactivos, ¿sí? Obedeciendo a estas leyendas de explosiones atómicas. Entonces vemos aquí una pintura de la India donde describe el vehículo aéreo de Flores de 1916, ¿sí? Una ilustración de Bala Sahib para el libro Chitra Ramayana, ¿sí? Del rey Rama regresa a su ciudad, Ayodhya, montado en su vimana construido con flores, ¿sí? Es una manera gráfica de describir los reactores, ¿sí? En forma de flor. Lo que es interesante aquí, Carlos, es la leyenda que surge en torno a esto. Hoy tú te puedes meter a internet y puedes buscar mercurio rojo y encuentras grandes cantidades de ofertas de que te venden 1 kilo de mercurio rojo por $100,000, ¿sí? Obviamente, pues muchos resultan estafados, ¿no? Totalmente estafados, porque hasta este punto nadie ha podido comprobar que efectivamente te puedan vender en el mercado de internet mercurio rojo, aunque hay muchos videos en torno al mercurio rojo en YouTube y es una leyenda. También se habla de que el mercurio rojo es mercurio enriquecido, ¿sí? Es decir, hacer el mercurio más pesado, el doparlo con un elemento. Si a mí me dijeran que habría que dopar el mercurio y hacerlo de color rojo por razones de química, ¿sí? Y de alquimia, te puedo decir que el mercurio rojo tendría que ser dopado o contaminado o mezclado con hierro, porque el hierro es el hierro oxidado es lo que le da el color rojo a las pinturas, ¿sí? Y a muchos lagos, por ejemplo, que se oxidan y se ven rojos. También lo hemos visto en montañas, ¿no? Y en paisajes hermosos de color rojo, que ocurre esto de que se oxida el hierro. Entonces, si nosotros tendríamos que fabricar mercurio rojo, pues para mí lo lógico es que se dope con hierro. Pero prácticamente en términos de la química actual, mezclar mercurio con hierro es imposible. Es imposible. No se mezclan las moléculas. Sin embargo, si nosotros lo hiciéramos a través de un acelerador de partículas en un proceso de fusión, sí podríamos obtener mercurio enriquecido a través de hierro. Entonces aquí queda la incógnita, ¿no? Y también no hay que olvidar las leyendas del Área 51 que hablan de estas naves tipo triángulo, del cual acabas de hacer un programa, ¿sí? De las naves tipo triángulo. Y las naves tipo triángulo, los primeros prototipos que cuentan las leyendas de las teorías de la conspiración, es que se hicieron en base a mercurio, ¿sí? Y que se hizo un anillo de mercurio que se le hacía rodar en 2 direcciones, eso es importante, la doble dirección a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Entonces, el tener el doble giro en el mercurio le permitía levitar a las naves. Entonces, muy probablemente estamos hablando de una tecnología similar en el caso de los vimanas. De hecho, hay leyendas que cuentan que el gobierno americano confiscó del gobierno chino a través de los ingleses vimanas que se llegaron a encontrar enterrados ahí en la India. Entonces,
Esto es un tema muy extenso. ¿Cuál es la fuente de alimentación, la fuente de generación de energía de los bimanas? Mercurio rojo, mercurio enriquecido, muy probablemente a través de hierro, ¿sí? Hierro oxidado, ¿sí? Muy bien, Carlos. Vamos a la siguiente propuesta. Aquí no hay que olvidar el mercurio que encontraron en Teotihuacán. Cierto. Entonces, vamos, hay una correlación de ciertos conocimientos en las civilizaciones antiguas que encontraron ese elemento del mercurio, era un elemento definitivo. Cierto, y no hay que olvidar que las pirámides pues son antenas y cogeneradores de energía y que pueden utilizar el mercurio como combustible. Qué interesante, Carlos, gracias por tu comentario. Mira, no hay que olvidar que este grill de la levitación, de la fuerza eh, antigravitatoria, ha sido un tema que no es nuevo. Lo hemos visto con los hindúes que hemos estado hablando, pero pues sabemos que en la Segunda Guerra Mundial los nazis, y aquí en Alemania, tuvieron un proyecto que se llamaba Die Glocke, que significa campana, o la campana. Glocke es campana en alemán. Y este misterioso proyecto, ¿sí?, se llevó a instalaciones secretas. Entonces, obviamente existe un mito en las teorías de conspiración de una máquina secreta que permitiría viajar en el tiempo y el espacio, ¿sí?, a los nazis. Aquí vemos una fotografía, una supuesta fotografía de espionaje. Lo interesante aquí, Carlos, es que las vemos que viene rotulado, igual que la esfera de Buga, ¿sí? Y que se utiliza aquí runas celtas, ¿sí? Del proto rúnico. Entonces, ¿por qué un proyecto en la Alemania nazi, en donde ellos perseguían el misticismo, porque es bien sabido que el Führer mandó científicos a todas partes del mundo para encontrar conocimiento antiguo? Estuvieron en el Tíbet, estuvieron en México, en la zona maya, estuvieron en muchas partes del mundo investigando acerca de todo el conocimiento antiguo. Entonces se habla de que la campana nazi tenía dos cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, otra vez con el mercurio, llamada Serum 525, es como lo clasificaron, ¿sí? Y cuando se giraban en sentido contrario, despedían un brillo de color violeta. Recordemos a Bob Lazar cuando él vio volar el platillo volador, ¿sí?, que vio también un destello similar. El exterior del artefacto estaba forrado con un material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales de la NASA, y acordémonos de los transbordadores espaciales, como el Columbia, por ejemplo, estaban envueltos en una capa más superficial por un revestimiento de losetas de cerámica, y hacían la función de aislante térmico al momento de reingresar de la atmósfera a la atmósfera terrestre. Entonces, ¿por qué los nazis utilizaban este material conjuntamente con mercurio? ¿Y qué obtuvieron de esto? Entonces, aquí hacemos referencia nuevamente al sistema de los bimanas, el doble flujo en sentido horario del reloj y en sentido opuesto al mismo tiempo, a una gran velocidad, que puede provocar un campo magnético, gravitatorio, que pueda hacer levitar los objetos, fuente de energía, ¿sí? Adelante. No hay que olvidar el famoso avistamiento de Kecksburg de 1965 en forma de campana. Y bueno, ha habido otros, pero yo creo que ese es el más renombrado,
porque ahí fue visto ese aterrizaje por 2 oficiales británicos y tenía la forma de campana. Y fíjate que no sin antes olvidar, las teorías conspiranoicas cuentan que muchos científicos eh, de aquí de la Alemania nazi que se daban por muertos, se los llevaron a Estados Unidos a instalaciones secretas subterráneas a desarrollar tecnologías exóticas. Y hay que recordar que quien fue director de la NASA, quien llevó el hombre a la luna, entre comillas, pues fue un alemán de la Alemania nazi, ¿sí? Entonces, todo esto tiene historia. Y bien, pues aquí vamos con lo obvio, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? El caso de nuestro querido vecino de aquí de Suiza, Edward Billy Meyer, o Edward Meyer, conocido como Billy Meyer, que pues causó revuelo en los años 60, en los años 70, con películas en Super 8, grabaciones, más de 3000 fotografías, muestras de metal, y etcétera, que mostró, y que recuerdo que pues analizaron científicos en imágenes, científicos en metales, analizaron a profundidad cómo podrían impulsarse estas naves y con qué materiales estaban hechos. Entonces ahí está el caso también histórico. Y algo importante que no quiero dejar de mencionar, Carlos, cuando Edward entrevista a la cosmonauta Senyase, le pregunta obviamente, oye, pues ¿y cómo funcionan tus naves? ¿Cuál es su fuente de energía? Y ella le responde, sí, nosotros creamos un campo, ¿sí? Como si fuera un planeta, ¿sí? Hacemos un planeta artificial, eso es lo que le dice. Es decir, están generando ondas gravimagnéticas. Entonces, esto coincide con la versión de Bob Lazar. Ajá. Y curiosamente, la forma de la nave que presenta Bob Lazar es, es igual a la de Billy Meyer, o por supuesto uno de los modelos de Billy Meyer, porque él presentó muchos modelos de platillos voladores. Entonces aquí, vaya, hay mucha tela de donde cortar. Adelante entonces, no sé si quieras comentar algo, Carlos. Para desvirtuar el caso de Billy, pues no lograron probar que las fotografías fuesen falsas. Uh-huh, uh-huh. Ahora, esto es súper interesante, Carlos, los pleiadianos. Los pleiadianos han sido un tema de los últimos, desde los años finales de los años 60, son los 70, 80, 90 y hasta el 2000. Han sido 4 décadas, ¿sí? Y que recientemente empujaron muy fuerte dos españoles acá en España, que muchos conocen de un canal de YouTube, que decían tener conversaciones a través de chat con los pleiadianos. Y duraron 5 o 6 años con este contacto y luego se pelearon, pues, con el supuesto contacto. Independientemente de que si fue o no verdad, Carlos, lo interesante aquí es cuando ellos hablaron de cómo funcionaban estas naves a fondo. A mí me llamó la atención porque ellos hablan primero de un sistema esfero-toroidal, ¿sí? Y que este es el corazón de cómo funcionaba y de dónde tomaba la energía este sistema esfero-toroidal eran micromoléculas de cuarzo. Como lo estoy poniendo ahí a un lado en un cuadro, eran cuarzos a nivel molecular hechos como especie de estrella, de una doble estrella, ¿sí? De donde surge el árbol de la vida, o que surge del cubo de Metatrón,
o que surge de como la estrella de David, por decirlo así, lo conocido como la Merkabah dentro de la cultura hebrea. Y lo interesante en estas entrevistas que ellos llevan durante 5 años con supuestas contactadas extraterrestres que les llaman las Seshvaru, que ahí se vino un rollo acerca de reencarnaciones y de que si tenían la misma conciencia o no, ¿sí? Que hay muchas Seshvaru, que vienen del planeta Erra, de las Pléyades, hablan de que estos sistemas esferotoroidales trabajan con la armónica de una frecuencia, ¿sí? ¿Qué es la armónica de una frecuencia? Pues es precisamente el poder poner en resonancia un núcleo que resuene con la misma materia en todo el universo. Hemos hablado del tema de la resonancia con el doctor Horta. Entonces, si esto es así y se puede construir un generador gravimagnético a través de un sistema toroidal y teniendo como corazón o como combustible moléculas de cuarzo, ¿sí? Tipo Merkabah o en la figura de la Merkabah, y estimular estos a través del fenómeno de resonancia con frecuencias que coincidan en armónicas de una frecuencia. La pregunta es, ¿se puede generar un sistema toroidal que sea gravimagnético? Y bueno, pues Tesla fue el primero en tocar este tema, cuando él hace su relación a través de los números. Recordemos que Tesla dijo que si eres capaz de entender el número 3, 6 y 9, pues vas a poder entender el universo, ¿sí? Porque él describió este sistema matemático, el cual podía resonar continuamente y poder generar grandes cantidades de energía. Entonces, aquí hay mucho de dónde explorar. Los sistemas toroidales apenas se están empezando a explorar. Sin embargo, hay muchos científicos que apoyan la noción de que sí, efectivamente, a través de sistemas toroidales es posible generar grandes cantidades de energía. Y bueno, la prueba está lo que están haciendo los chinos con su acelerador toroidal, donde están transmutando el hidrógeno en helio, que están generando temperaturas récords por encima de los 5 millones de grados centígrados. Y que, fíjate, curiosamente en la semana, un científico americano de origen portugués se lo echaron por intoxicación por plomo, lo plomearon y estaba en un proyecto de este tipo. Estaba en un proyecto de construir esta toroidal para, a través de una aceleración de partículas, acelerar el gas de hidrógeno y transmutarlo en helio, ¿sí? A través de la fisión nuclear. Entonces, dicen qué casualidad que lo plomearon, ¿no? Esto se parece a la teoría de los 3 cuerpos, ¿no? De ciencia ficción, que de repente están desapareciendo científicos. Aquí en Alemania también hace poco un científico argentino que estaba trabajando en nanotecnología, curiosamente metamateriales, salió a correr en las mañanas en una ciudad que está pegadita donde vivo, de Karlsruhe, en donde está el KIT, la Universidad Presidente de Karlsruhe, el Tecnológico de Karlsruhe. Salió a correr y ya no regresó. Y dicen las autoridades que se tropezó y dio vueltas, cayó en un río y se ahogó. Dime si es posible, ¿no? No sé, ¿qué has escuchado tú de los pleiadianos? Bueno, aquí es muy amplio porque precisamente es uno de las razas, porque no hay que olvidar que la Tierra está siendo visitada por varias. Yo no me quiero meter en el punto que si son 60, 70,
creo que está extralimitado, pero si nos circunscribimos a que una de ellas son precisamente los pleiadianos, pues a partir de ahí no hay que olvidar que entonces son varias agendas, no es la agenda de ellos, no es la agenda sola de los grises, no es la agenda sola de los reptilianos, no es la agenda sola de los lemurianos o cualquier otra raza. Entonces, aquí son cuestiones que hay que definir o más bien pensar que ni son buenos ni son malos. Sí, lo importante es aquí ir al punto de la fuente de energía. Yo recuerdo una leyenda urbana que a mí me llegó hace muchos años en México, de un sinaloense, ingeniero, científico, mexicano, que invitó a un millonario de Hollywood a viajar a México. Entonces fue por él en auto, lo recogió, lo pasó ahí por Tijuana, lo llevó a los ranchos de ahí de Sinaloa, regresó ahí por Sonora y lo fue a dejar a Hollywood, ida y regreso. ¿Sí? Fue un viaje como de 15 días. Y le dice al millonario, oye, pues me gustó la comida, me gustó el paisaje, me gustó el viaje, todo muy bonito, pero ¿dónde está el negocio? Y le dice el mexicano, ¿qué no te has dado cuenta que tenemos 15 días en el mismo auto y no hemos cargado gasolina? Y el tipo dice, ¿cómo? Ah, sí es cierto, no hemos cargado gasolina. Y el tipo abre el cofre y la fuente de energía, Carlos, era un cuarzo gigante. Un cuarzo gigante. Bueno, así lo describió. Y que el ingeniero encontró la forma de extraer energía de ese cuarzo y tener funcionando el motor eléctrico del auto permanentemente. Entonces el millonario dijo, no, pues aquí mis chicharrones truenan. Empieza a hablarle a sus amigos, empieza a decir, tengo esto, tengo el otro, tengo lo demás. A razón de 2, 3 días, Carlos, les cae, ¿sí? La agencia de 3 letras y patitas que para qué las quiero. Aquí se rompió una taza. Cada quien para su casa. Obviamente el mexicano se regresó a México de volada. Se cambió de nombre, se desapareció, nadie sabe, nadie supo. Y ahí terminó la leyenda. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿posible extraer energía a través del cuarzo? Lo sabemos que sí, por eso existieron los relojes de cuarzo durante mucho tiempo, ¿no? Pero a nivel atómico molecular, como lo están describiendo los pleiadianos, en un sistema toroidal para hacer funcionar sus naves y crear sistemas gravimagnéticos, yo pienso que es posible, Carlos. Vamos a la siguiente entonces. Aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Cómo funciona un planeta? Porque todos nos dicen, si tú logras entender cómo funciona un planeta, cómo genera su campo gravitatorio, vas a poder duplicar. Y no hay que olvidar que la esfera de Buga, pues es como si fuera un planeta. Entonces lo lógico es que su sistema de fuente y propulsión sea precisamente imitando cómo funciona un planeta esférico. Ahora, ¿qué partes componen un planeta? Según los científicos hasta aquí, hasta dónde hemos llegado. Bueno, la composición del núcleo de un planeta está hecho por 2 elementos principales, en su mayor parte en hierro fundido y níquel, que son altamente pesados, ¿sí? Y hay otros elementos distribuidos en otras capas, como lo que es el cobalto, el cobre, el osmio, el iridio, el platino y el oro. Todos, de alguna manera, bueno, el cobalto sabemos que es radioactivo, el cobre es conductor, ¿sí? Y cada uno de estos elementos tiene sus peculiaridades
siendo con propiedades de alta conducción o radioactividad. Pero el caso del núcleo, Carlos, el hierro, aquí la pregunta es, y yo siempre me he preguntado, ¿será realidad que solo es hierro fundido, como magma, a esas presiones, a esa, a esa cantidad de energía que se genera? Es imposible, ¿sí? No es hierro fundido. Debe ser hierro en estado de plasma, el cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, plasma, ¿sí? ¿Qué significa? Que estamos en un estado intermedio entre la materia y la energía, que eso es el plasma, ¿sí? Entonces significa que ese hierro se está mutando, ¿sí? ¿En qué forma? Esa es la pregunta. ¿Y en qué punto genera la gravedad? Pues vamos adelante entonces. Entonces, aquí el núcleo, hay que recordar lo que hemos aprendido de las teorías anteriores de los bimanas, lo que hemos aprendido de los nazis, lo que hemos aprendido de Bob Lazar, el doble, ¿sí?, giro o el doble movimiento, uno en sentido horario y otro en sentido opuesto al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y qué si el núcleo interno con respecto al núcleo externo giran en dirección opuesta sobre el mismo eje? Es decir, que el núcleo interno gire a favor de las manecillas del reloj, considerando el spin de rotación de la Tierra, lo que es el eje magnético, y el núcleo externo gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Es decir, si esto es así, entonces empezaríamos a comprender cómo se genera la fuerza gravitatoria del planeta Tierra, ¿sí? Y hasta ahorita no se han hecho modelos matemáticos ni modelos prácticos de experimentación que comprueben esta propuesta. Y no hay que olvidar que, bueno, por supuesto, la Tierra pues está su manto, tiene varias capas ahí, y la corteza terrestre que todo el mundo conocemos porque es donde vivimos, en la corteza terrestre, y que ahí en la Tierra pues se presentan los 4 estados de la materia: el sólido, el líquido, el gaseoso y por supuesto el plasma. Adelante. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto, Carlos? Sabemos que esto es cierto porque sí se puede generar energía a través de los campos magnéticos de la Tierra. En 2016 los físicos, sí, Christopher F. y Chivia, sí, Christopher F. Chivia y Kevin Hahn, P. Hahn, de la NASA, propusieron teóricamente y luego demostraron experimentos recientes en 2024 y 2025 que se puede generar una pequeña cantidad de electricidad a partir de la rotación de la Tierra usando un cilindro hueco especial de ferrita y magnesio zinc. Recordemos de qué está hecho el núcleo de la Tierra: hierro y zinc, ¿sí?, que interactúa con el campo magnético terrestre para producir voltaje. Pues aquí estamos viendo una situación a espejo. Si el centro del planeta está hecho de hierro y de zinc, ¿por qué no generar electricidad con hierro y zinc? ¿Vemos el punto? Adelante. Entonces, ¿qué tenemos que entender para nosotros poder trabajar con el campo magnético de la Tierra y cómo se genera electricidad y magnetismo? Pues precisamente esto. ¿Cuál es la diferencia entre electricidad, que es un campo electrostático que cuenta de 2 polos, norte y sur, lo que es, perdón, el polo positivo y negativo, ¿sí?, en torno a un campo eléctrico? Entonces, imaginemos que el planeta Tierra, ¿sí?, la megaestructura del planeta tiene un polo positivo electrostático y un polo negativo electrostático.
Y sabemos que esa electrostática la experimentamos a través de las tormentas eléctricas. Cuando se juntan gran cantidad de nubes, están ionizadas positivamente y de repente hacen tierra y el rayo se descarga de positivo a negativo, teóricamente. Y por otro lado existe el campo electromagnético. El campo electromagnético se define por el flujo de las líneas de fuerza, que hemos hablado que el magnetismo es el alineamiento de los espines de rotación de toda la materia, en cualquier estado, que puede ser sólido, líquido, gaseoso o inclusive en plasma, ¿sí? Y que ese alineamiento nos va a presentar un desplazamiento de ola o un desplazamiento de fuente, como aquí lo pinta con los circulitos azules, con las esferas azules, y ese desplazamiento es lo que me va a definir el campo electromagnético giratorio de la Tierra. Entonces, donde hay magnetismo, hay electricidad. Donde hay electricidad, hay magnetismo, porque son junto con pegado, no pueden existir uno sin lo otro. No hay que olvidar también que toda la teoría electromagnética se basa en las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y Maxwell plantea la diferencia entre electricidad y magnetismo, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que rigen al magnetismo y cuáles son las leyes que rigen la electricidad? ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Pero sin embargo, si no puede existir uno sin lo otro, significa que son junto con pegado. ¿Qué significa esto? Que no puede existir electricidad sin magnetismo y no puede existir magnetismo sin electricidad. Y esto puede ser la base para que empecemos a entender cómo funciona el corazón de la madre tierra. Corazón de la madre tierra, corazón de la madre tierra. Adelante. Aquí tenemos una figura ancestral, el yin y el yang. Y si nosotros tridimensionalizamos el yin y el yang, caemos en la doble toroidal, ¿sí? En donde tenemos el flujo en sentido manecillas del reloj y flujo opuesto en sentido opuesto a las manecillas del reloj, el yin y el yang. Un doble flujo de sombra y luz, de positivo a negativo, ¿sí? De norte a sur. Y tenemos un polo norte y tenemos un polo sur, que donde se juntan en la parte del corazón de la Tierra y se hace una cavidad, como una manzana. Y esto da precisamente origen a la teoría de la Tierra hueca, ¿sí? Porque vemos que en términos de energía, en términos de electromagnetismo, no se puede manifestar si no hay cavidades en los polos. ¿Me explico? Ya sean físicas o extradimensionales, ¿sí? Es decir, que sean de otra dimensión. Entonces, recordemos los experimentos de los rusos con cronómetros que se desfasaban en el polo norte, que cuando llegaban al polo magnético norte exacto, el punto, el tiempo que transcurría ahí era diferente a los cronómetros de los científicos, y lo hicieron varias veces y siempre hubo un desfasamiento. Es decir, la línea espacio-temporal se tuerce en los polos. El tiempo que ocurre en el polo norte y el polo sur es diferente. Entonces, esto nos empieza a plantear, ahí vemos la flor de la vida, que también es un símbolo ancestral que aparece en Egipto, que aparece en los mayas, que aparece con los sumerios, que aparece con los chinos, que aparece en todas las culturas antiguas, con los hindúes, por supuesto. Entonces, aquí nos está dando la clave de cómo se distribuye la energía en modos tridimensionales y en otras dimensiones, para precisamente entender cómo funcionan la fuerza gravitatoria, cómo se genera la fuerza gravitatoria. Y aquí la clave es torciendo el espacio-tiempo, la malla del espacio-tiempo. El planeta puede torcer el espacio-tiempo, pues es lo que hace todos los días. Por eso tenemos GPS. Adelante.
Y aquí caemos al tema del Solquín de los mayas, que ellos precisamente a través del Solquín pudieron describir esta correlación entre el campo electromagnético, el cinturón de radiación, la ionosfera, la estratosfera, la troposfera, la atmósfera, la biosfera, ¿sí? La tecnosfera, hidrosfera, corteza, las placas tectónicas, el manto exterior, el manto interior, ¿sí? El manto, el tímpano, núcleo, ¿sí? Lo que es el núcleo, y el cristal de hierro. Este es importante. Octaedro, cristal de hierro. Los mayas son los primeros en mencionar que el corazón de la Tierra es un octaedro de cristal de hierro. Es decir, no es circular. Y si esto es así, cambia todo. Recordemos lo que dicen los pleiadianos, que si tú excitas a nivel molecular cuarzo en forma de Merkabah, curiosamente coincide un tanto con la figura del octaedro, que es geometría sagrada finalmente. Entonces los mayas describen la mecánica de cómo funciona la Tierra a través del Solquín, su relación con el Sol, las estrellas, centro galáctico, y que el corazón de la Tierra pulsa como nuestro corazón con ese ritmo, y que al pulsar genera los campos gravimagnéticos. ¿Sí? Esto es muy, muy interesante. Adelante. Entonces recordemos el trabajo de dos grandes hombres, el caso del doctor Aureliano Horta Sanabria, creador de la teoría Orton, ¿sí? En donde él dice que es posible manipular los orbitales, ¿sí? O suborbitales de un átomo a través precisamente de la modificación del spin de rotación, y que es posible acercar electrones al núcleo o alejarlos y obtener grandes cantidades de energía. Esta es su propuesta matemática. 16 a 18 páginas de ecuaciones matemáticas respaldan esta fórmula. ¿Sí? De un doctor en física nuclear mexicano, egresado del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares del Politécnico. Entonces, es posible obtener grandes cantidades de energía al ritmo de contracción y expansión, como lo hace el cuarzo, como lo hace el corazón de la Tierra, ¿sí? Por supuesto que sí, aquí lo está diciendo el doctor Horta. Adelante. Entonces, a través de su teoría de la generación por la órbita del electrón, el doctor respalda este estado intermedio que menciona Bob Lazar entre la fisión, que es la destrucción del átomo y causar una reacción en cadena liberando grandes cantidades de energía, y la fusión, fusionando dos núcleos de los átomos, también liberando grandes cantidades de energía. Existe un estado intermedio en donde se puede extraer grandes cantidades de energía, que es precisamente haciendo más pequeños los átomos o expandiéndolos. ¿Es posible cambiar la polaridad de los átomos a través de este método? La respuesta es obvia y la respuesta es sí, porque si comprimimos un átomo, recordemos el yin y el yang tridimensionalizado, ¿qué pasa cuando le empiezas a comprimir? Llega un momento en que invierte la polaridad. No lo destruyes, inviertes la polaridad. Entonces, ¿es posible a través del método del doctor Horta generar antimateria? Por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces, obviamente requiere mucha experimentación, mucho estudio, mucho desarrollo, pero teóricamente ya existe, ahí está. ¿Qué otra persona en el mundo he encontrado en los últimos 30 años, Carlos, que respalda esta teoría? Adelante. Pues es precisamente este hombre, ¿sí? Andreu Bacardit, que habla de la física estructural de la materia y la energía.
un español, ¿sí? Descendiente de judíos, y habla del triple momento magnético. Él habla que es posible modificar el volumen de los átomos, que los átomos tienen volumen. ¿Qué significa? Es la misma gata revolcada que dice el doctor Horta, que es hacer átomos más pequeños o más grandotes. Modificando el volumen de los átomos se puede obtener grandes cantidades de energía. Y aquí tenemos a Andreu Bacardí, que independientemente, él genera su teoría, paralelamente con el doctor Horta, nunca se conocieron. De hecho, ninguno escuchó hablar del trabajo del otro. Andreu Bacardí todavía sobrevive, tiene 80 y tantos años, ¿sí? Ha intentado impulsar la industria en España, pero ya sabes el fenómeno en los países de habla hispana, ¿sí? De que si no viene de países de habla inglesa o habla japonesa o habla china, pues no le hacen caso. Entonces, desafortunadamente, Andreu Bacardí no ha sido exento de esta discriminación científica. Y pues ahí está, intentando impulsar su propuesta. Obviamente su tecnología es bajo el mismo principio, es un poquito diferente respecto a la del doctor Horta. La del doctor Horta es electrónica, mucho más compacto, y la de él es electrotecnia, es decir, electromagnéticamente, a través de bobinas de cobre, ¿sí? Con alambre magneto y otras cosas, pero logra el mismo efecto. Adelante. Entonces, como noticia de que es posible generar energía, aquí vemos el caso de 2023 en julio a las 22:05. Esta noticia de la ciencia espacial dice que científicos de la Universidad de Osaka han logrado generar campos magnéticos que rivalizan con los de las estrellas de neutrones, usando una técnica revolucionaria, implosiones láser de microtubos con cuchillas internas. ¿Sí? Vemos ahí lo que es un magneto junto con un rayo que representa la electricidad. Imagínate que a través de nanotubos podemos excitarlos con láser y generar grandes cantidades de energía. Aquí dice el secreto. Dirigir pulsos láser, ¿sí? Ultra intensos a tubos microscópicos con forma de cilindro dentado, importante. De esta configuración crea un plasma en rotación que genera intensos campos magnéticos desde cero, sin necesidad de campo inicial. La intensidad alcanzada más de 500 kiloteslas, acercándose a megatesla, una unidad reservada para fenómenos cósmicos extremos. Imagínate que de algo tan pequeño estamos generando tal cantidad de electromagnetismo, kiloteslas, ¿sí? El magnetismo se mide en teslas o en Gauss. Entonces, cuando estás hablando de 500 kiloteslas por un nanotubo, es muchísimo. Dice, este avance podría transformar la astrofísica experimental, la energía de fusión por láser y hasta el estudio de fenómenos cuánticos bajo campos extremos. Una verdadera conexión entre el laboratorio y el universo. Y aquí dice la referencia, ¿sí? En la Physics of Plasma de 2025, ahí está el número, la fecha y todo, de la Universidad de Osaka. Entonces, esto es real, Carlos, esto es real, está ocurriendo. Se puede excitar grandes cantidades de campos magnéticos a través de la estructura molecular, ¿sí? A través de fotones, modificando, ¿sí? Los suborbitales de los átomos que generen precisamente grandes cantidades de campos magnéticos. La respuesta es sí. Hemos visto el caso del grafeno y los nanotubos. El grafeno se puede comportar como superconductor. La cerámica que se menciona en el caso del proyecto de los nazis, ¿sí? Sabemos que la cerámica a bajas temperaturas se comporta como superconductor, ¿sí? De ahí los trenes levimagnéticos. Y vemos que la cerámica
pues se pueden hacer acelerados de partículas. ¿Me explico? Entonces aquí vamos cuajando todo. Vamos hacia adelante entonces. Sí, y además aquí se confirma el efecto electromagnético de los ovnis cuando en la cercanía de los testigos no llega a funcionar un reloj, el automóvil se para, entonces esos mecanismos llegan a ser afectados por ese electromagnetismo. Así es. Y yo quiero cerrar con esta visión que me regaló el doctor Aureliano Horta, ¿sí? ¿Qué es el cosmos, Carlos? El cosmos es todo aquello que fue, es y será. Lo que es pequeño e infinitamente grande. ¿Sí? El cosmos es todo lo que existe. Ha existido y existirá. Es la globalidad del todo. ¿Sí? Sin embargo, nosotros apenas conocemos un 4% de ese volumen. El resto es un misterio. ¿Sí? Entonces nuestra visión de la realidad es extremadamente limitada. Entonces esta visión es súper interesante que me regaló el doctor Horta, en donde nosotros tenemos en un extremo masa y sabemos que si aceleramos esa masa al cuadrado de la velocidad de la luz, la podemos transformar en energía y que existe un estado intermedio que es el plasma, el cuarto estado de la materia. ¿Sí? ¿Qué es el plasma? Pues es un estado en donde no es masa ni es energía, es simplemente a la mitad. Lo puedes ver desde el punto de vista como energía, pero también lo puedes ver como masa. Y es la clave para nosotros poder de la energía transmutar a masa. ¿Sí? Y tengo que compartir de que obviamente el doctor Horta en experimentos intentó hacer esto. ¿Sí? No puedo hablar de los resultados porque muchos eran confidenciales y tampoco tuve acceso a tanta información, pero sí sé que se llevaron a cabo experimentos en donde se intentó materializar materia o masa a partir de energía, ¿sí? Y por supuesto, pues se tenía que pasar por el plasma. ¿Me explico? Ahora, aquí viene el meollo del asunto. Nosotros sabemos que entre el electrón y el núcleo de un átomo, ¿sí?, debe existir una fuerza electromagnética, que hablan de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, pero finalmente es fuerza electromagnética, lo que sostiene al electrón dándole vueltas al núcleo, si no, pues la materia no podría existir como tal. ¿Sí? Entonces, entre masa y energía existe el electromagnetismo, porque el electromagnetismo no es ni masa ni es energía. ¿Sí? Y se puede considerar que el electromagnetismo pues es lo opuesto al plasma. Pero entonces, si existe una analogía entre masa, energía y electromagnetismo, debe existir una analogía en contrario, que es el plasma. Y esto en discusión con el doctor Horta hace muchos años, dijimos, bueno, ¿qué hay entonces entre la energía y el electromagnetismo? Pues antimateria. ¿Sí? Si tú puedes tomar la línea, estabilizar la masa, y vas a transformar la energía, la empiezas a mover hacia el rango del electromagnetismo, que es frecuencia, como Nikola Tesla, ¿qué generas? Antimateria. ¿Y qué es lo que hacen los aceleradores de partículas? Pues lo mismo, a través de frecuencias, que es ida y vuelta, de estar rotando las partículas, ¿sí? Llega un punto en que le invierten la polaridad a los átomos o a las partículas, ¿sí? La antimateria es un átomo con un electrón positivo y un núcleo negativo. Y es bien sabido hoy por hoy que a través de aceleradores de partículas se puede generar antimateria. El problema es que duran millonésimas de segundo. No se puede mantener estable, pero es bien sabido que sí se puede generar. Ahora, si nosotros entendemos que existe entonces una correlación entre energía y electromagnetismo y surge antimateria, ¿qué hay entre electromagnetismo y masa?
y el doctor Otame me aseguró que era precisamente la fuerza de gravedad. ¿Sí? Si nosotros estabilizamos la energía y movemos el electromagnetismo hacia el lado de la masa, generamos fuerza gravitatoria. Y si nosotros jugamos con el plasma y la antimateria, se puede generar fuerza gravitatoria, que es lo que dice Bob Lazar. ¿Sí? ¿Sí recuerdas lo que dice Bob Lazar? Tengo antimateria, ¿sí? Y a través de su reactor se puede generar fuerza gravitatoria. ¿Cómo? A través del plasma, lo que yo describía que rueda en dos sentidos, uno en sentido horario y otro en sentido opuesto, las manecillas de reloj, en donde están los transductores, en tripié, los transductores de antigravitatorios. Ahí es donde se genera la doble toroidal y entonces a través del plasma y antimateria se genera la fuerza gravitatoria. Ahora la pregunta es, para jugar con estas tres fuerzas, ¿cómo lo haríamos nosotros? Pues con masa, electromagnetismo y energía. Y por eso el nombre de sistemas gravimagnéticos. Y con eso quiero concluir, Carlos. Hoy hemos dado un gran paso hipotético y teórico. ¿Se pueden construir experimentos en torno a esta propuesta? Definitivamente sí. Y ahí es donde sí, entonces hablamos de un protocolo de pruebas. Cuando ya entiendes qué es lo que quieres hacer. Oye, si tú quieres entender cómo vuela un gavilán, no lo vas a desplumar. Dices, voy a hacer un protocolo de pruebas para desplumar al gavilán y ver cómo vuela. Oye, no te sirve de nada un gavilán muerto. ¿Me explico? Entonces, si yo tomo la esfera y digo, ay, pues vamos a aventarla así, y vamos a hacerle como trompo, y espérate, ¿qué estás midiendo? Ah, es que estoy viendo así con mi lupa, estoy viendo así con mi... Mira, o sea, con el respeto que me merece, ¿no? Mira, estoy viendo así con mi aparatito, ¿sí? Y estoy, espérate, de aquí que estás cuantificando. Y si no cuantificas, ¿cómo calificas? ¿Sí? Y eso se llama estadística. Entonces, si no tienes una red de datos que acumule datos, me dicen, perdió peso. Pues sí, te creo que perdió peso, pero ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las gráficas? ¿Dónde está? Papelito habla. ¿Sí? Como un electrocardiograma, ¿no? ¿Cuándo te dice el médico que estás enfermo? Pues a través del electrocardiograma, que es una gráfica, espacio-tiempo, que te dice, ¿sabes qué? En 30 minutos que te monitoreamos, tu pulsación es irregular. Entonces tienes problemas del corazón. Pero no te pones así a hablar a ojo de buen cubero, ay, perdió peso, o mira, con el respeto que me merecen, ¿no? Pero la ciencia es ciencia, y eso significa conocimiento, y eso significa, sí, certeza. Y la verdad es la permanencia, y la permanencia te la da la estadística. ¿Qué opinas, Carlos? Aprobación de los hechos. Yo no puedo dar una ley si yo no tengo comprobada esa ley, y para comprobarla precisamente son los datos estadísticos y la repetitividad del fenómeno. Uh-huh. Hay un aspecto al principio que no comenté porque no quise yo interrumpirte, pero es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que en sí estos objetos hay una interrelación completa de hombre-máquina. Debe de haber una interrelación completa de mente-máquina. Y esto está corroborado en dos aspectos. Hace muchos años, seguramente que tú recordarás la película de Jodie Foster. Sí.
La de Contacto del libro de Carl Sagan. Jodie Foster, en el segundo intento, una vez ya construida esa máquina, no tenía controles. Dice, es que maneja con la mente. Hace 30, 35 años. Y otro aspecto que me viene a confirmar que hay una interrelación absoluta de mente-máquina para manejar esos objetos es la que Davis Grush en la audiencia, en la primera, donde le preguntaron y han tratado de manejar esas naves y él dijo sí, y la otra pregunta inmediata dice, ¿y ha habido algún daño? Y dice, sí, los pilotos han sido dañados. ¿Por qué? Porque no saben el manejo de mente-máquina. Está muy claro, ahí hay que aprender también la situación de que ahorita no hemos llegado al grado de manejar la mente hacia una máquina. Se está tratando con las computadoras que ya no necesitas las manos para que empiece a funcionar, que tienes tu dictado automático. Entonces estamos en camino pero para mí es un hecho que hay una interrelación que no podemos olvidar. Mira, y tienes razón, o sea, aquí podríamos llevarnos otro programa en torno a este tema. Estaba viendo que hace poco el gobierno, el Pentágono de los americanos, del gobierno americano de los Estados Unidos, suspendió un programa de un dron 100% independiente, que era capaz de aterrizar en el portaaviones, despegar, cargar, recargar, todo independiente. Entonces cuando se hicieron la pregunta, ¿y qué pasa si se hace independiente al 100%? No lo van a poder controlar. Y por eso lo suspendieron. Y es que estamos hablando ya de inteligencia artificial. Y antes de eso sabemos de cascos que existen, que se han hecho a través de la retroingeniería, según las leyendas de la teoría de la conspiración, cascos para pilotos que existen que trabajan con ondas cerebrales. ¿Sí? Es bien sabido que ya existen inclusive prótesis manuales que se mueven con las ondas cerebrales. Pero pues estamos en pañales. ¿Sí? Estamos todavía en pañales, por eso como dices, en la ciencia ficción, el caso de Carl Sagan, gran científico, divulgador de la ciencia, cuando plantea esta situación de que es posible el comunicarse con este tipo de tecnología que obviamente nos lleva millones de años de avance tecnológico. Entonces estamos hablando del caso de la esfera de Buga, que debe contener algo más allá de la inteligencia artificial. No me atrevería a decir conciencia, porque la conciencia es un tema muy delicado y tiene que ver con la vida, ¿sí? Y la capacidad de reproducirse, la capacidad de expandir la vida, ¿sí? Pero en el caso de la esfera de Buga, pues sí me atrevería a decir que tiene una inteligencia artificial y por ende maneja pues ondas electromagnéticas, pues sí, también. Maneja ondas gravimagnéticas, sí, evidentemente. Maneja ondas psíquicas a nivel telepático o ondas cerebrales, pues seguramente sí. La cuestión es cómo las interpretas. Mira, yo no he dejado de trabajar en el caso de la esfera, porque hemos estado hablando de la traducción y bueno, mira, aquí estamos, no te miento, estamos aquí, he estado trabajando y he descubierto que para que tú leas la esfera, no lo puedes hacer en rectilíneo, es un error. Leerlo así es un error, porque la forma pensamiento cambia. Existe una conexión psíquica. Y mi experiencia con los lenguajes antiguos, cuando alguien te quiere transmitir una idea, una forma de pensamiento, tienes que respetar su geometría. Lo cual implica es que si tú quieres leer la esfera de Buga, tienes que pararte en medio y tienes que ir leyendo así, en esta forma, si lo ves como un reloj,
Primero hacia un sentido y luego un sentido contrario. Entonces lo lees hacia el derecho y hacia el revés, hacia el derecho y hacia el revés, y te va a dar formas pensamiento. Es decir, ¿y cuántas formas pensamiento puedes extraer de esto? Miles, miles, porque depende del estado de conciencia. Es como trabajaban los chamamanes mexicanos en la antigüedad, ¿sí? Con los glifos, mira. Ahí está, ¿sí? Entonces, estoy trabajando este glifo que habla de una máquina que tenían los mayas para poder abrir el tercer ojo y poder despertar esa visión, ¿sí? Y pues me acaban de precisamente describir cómo fabricar esta máquina. Entonces, regresando al punto, ¿podemos entender cuál es la fuente de energía de la esfera de Buga? Mi respuesta es sí. ¿En qué trabajaría yo en este momento? En un protocolo de pruebas, de experimentación en torno para saber cómo funciona la fuente de energía. ¿Qué puedo yo monitorear sin romper la esfera de Buga? Temperatura, volumen, peso, presión, ¿sí? Flujo electromagnético, ¿sí? Puedo checar equilibrio, ¿sí? Muchos aspectos que a nivel externo reflejan cómo se genera la energía. Ahora, si hay una serie de científicos geólogos que han intentado descifrar cómo funciona el planeta, cómo genera su gravedad en los últimos 50 años, ¿por qué no llamar a participar a un geólogo experto en campos magnéticos de la Tierra para que emplee su experiencia en elaborar un experimento para la esfera de Buga? Y entonces sí podemos nosotros intentar entender, decir, espérate, vamos a formar un experimento que nos pueda definir si la fuente de poder efectivamente es una esfera, es un sistema toroidal de doble espiral y que trabaje muy similar al corazón de la Tierra. ¿Cómo ves, Carlos? Te quiero mencionar también, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, una extraordinaria presentación donde cada uno de los puntos serían para llevar a cabo otra presentación de cada uno de ellos porque son muy amplios. Pero aquí, a lo que tú te referías hace unos minutos, que todavía estamos en pañales, a lo mejor no tanto, Guillermo, porque acuérdate que nosotros como público general no sabemos los secretos militares que tienen ya ahorita desarrollados y que los vamos a saber seguramente dentro de 15, 20, 25 años, pero en esos momentos ya los tienen. Y me voy a lo siguiente. Si recordarás, Ben Rich, el creador de los aviones furtivos, de los aviones invisibles, él murió a principios de este siglo, le dijo, en su lecho de muerte, le dijo a un amigo, ya tenemos resuelto cómo viajar a las estrellas. Entonces, si ellos ya lo tenían resuelto hace 25 años o 30 años, y ya pasaron 25 años, entonces imagínate, desconocemos muchas cosas que todavía no se nos han revelado, como el Internet, que tardó 20 años en que se comercializara, porque fue un invento militar, como el GPS, que era una cuestión militar y luego ya se comercializó. Entonces, ¿cuántos otros inventos, desarrollos tecnológicos, militares, etcétera, no conocemos en este momento? Pues muchísimos, obviamente, ¿no? Mira, yo invitaría a nuestros seguidores que si conocen algún teórico, ¿sí? Ingeniero, llámese físico, lo que sea, que nos pusiéramos este reto de cómo hacer un protocolo de pruebas
una experimentación. ¿Qué haríamos con la esfera de Buga para comprobar qué fuente de poder tiene? ¿Sí? Yo sospecho que definitivamente es una fuente de poder tipo gel, o sea que no es ni sólido ni líquido, y que tiene que estar compuesto por dos capas, ¿no? Necesariamente por dos materiales. Que puede ser en principio hierro, zinc, ¿sí? U otro. Ajá. Puede ser mercurio, hierro, no sé. Pero necesariamente estamos hablando de esa dualidad, de esos dos metales. Entonces, hemos reunido algunos datos que se requiere la doble rotación, la doble espiral, uno en sentido horario y otro al mismo tiempo en sentido opuesto, que eso todos los casos lo describen, ¿sí? Que en este caso, pues como el planeta estamos hablando de una canica, una esfera que giraría en un sentido y la capa giraría en sentido contrario. Ya tenemos un dato, ¿no? ¿Qué vamos a monitorear en el exterior? Ver qué hacen los geólogos para entender cómo funciona el corazón. En el caso de los mayas tienen su propia versión de cómo funciona. A mí me asombró mucho un maya una vez me dijo, ¿tú sabías que las piedras cambian de peso dependiendo de la hora del día? Yo dije, obviamente hay que comprobarlo, ¿no? Se necesita una báscula de milésimas, de milésimas, de milésimas, y súper precisa. Y decir, ¿sabes qué? Que un lugar que no se mueva, poner una piedra y graficar, otra vez vamos a las gráficas, 24 horas y ver si efectivamente cambia de peso. Pero teóricamente yo pienso que es posible, que es así. Y esas leyendas de los monjes tibetanos que con trompetas, ¿sí? Mueven una roca de varias toneladas. Los misterios de cómo los incas hicieron rocas de varias toneladas y las agruparon mismo en México, las cabezas olmecas, ¿no? Cómo las transportaron, cómo las hicieron. En Chile, lo que es la isla de Pascua, ¿no? Cómo transportaron los moai, ¿no? Que son toneladas. Entonces, en muchas culturas antiguas, movían piedras como flores en su casa. ¿Cómo lo hacían? Y es la clave para entender todo esto. ¿Me explico? Entonces, pues yo creo que sería muy bueno abrir este club de decir, vamos a proponer experimentos que nos permitan entender la verdadera física, no la manipulada, ¿sí? De los últimos 50 años que nos han querido dormir y que nos han querido vender la idea de una matemática obsoleta que solo se concentra en el interés de unos cuantos, ¿sí? Para beneficiarse del trabajo de muchos. Extraordinaria presentación que hay que revisarla nuevamente porque hay muchos puntos que para mí, pues tú los has compactado en una propuesta de varias hipótesis que no hay que descartar. Muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias, Guillermo. Bien, pues seguimos en contacto, no sin antes pedirle a nuestros seguidores que pues ese famoso like y que compartan. Si esto no se expande, si esto no se hace saber para mucha gente, pues nos van a venadear, ¿sí? Sí. Y nos van a manipular. Y la única forma de hacernos libres es encontrando la verdad. La verdad nos hará libres, ¿sí? Así es. No nada más es ¿sabes qué? Te dejo ver esto, que está muy bonito, pero me vas a tener que pagar. No va así. ¿Sí? El conocimiento debe ser de flujo. Obviamente, los mayas decían, con amor te doy y con amor recibo. ¿Sí? Y que nuestros abuelos decían, favor con favor se paga. ¿Sí? Porque debe haber correspondencia, eso se llama gratitud, pero en equilibrio. No en desequilibrio de que digo yo tengo todo y tú nada, pues si no estamos jugando a la pirinola, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, estoy muy contento, muy feliz. Felicidades en estos días, el mayor de los propósitos, por supuesto,
ya sabes lo que se te desea en la abundancia, la riqueza, en la salud, en el amor, que la pases muy bien con los tuyos y que este año que comienza pues sea un año mucho mejor, de muchos mejores descubrimientos, que este espacio que nos has permitido disfrutar durante este año y que estás abriendo la conciencia y la mente de mucha gente de manera responsable, de manera coherente y congruente, ¿sí? Pues se expanda, Carlos, y que nos permita llegar a muchos, Carlos. Muchas felicidades. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus conocimientos. Un gran abrazo desde México a Alemania y hasta pronto, Guillermo. Hasta pronto y escriban sus comentarios, no lo olviden. Por supuesto.